Capítulo 2. Los partidos políticos más allá de sus mitos, por David Roll y Zulima Rojas. Introducción. Después de las décadas invertidas en el intento de lograr un acuerdo con las guerrillas sin éxito alguno, el Estado colombiano intenta una vez más un proceso de paz para dar fin a su conflicto armado interno con las FARC-EP y recientemente con el ELN. Tanto las guerrillas como el gobierno nacional y la sociedad en general coinciden en que debe ponerse fin a esta situación y a su enorme impacto en las vidas y los recursos de nuestro país, posición que permitió que el proceso terminara en buenos términos con las FARC-EP. Sin embargo, la consecución de la paz no se limita a lo acordado sobre la mesa, pues la preparación institucional para un escenario de superación del conflicto armado, en donde la insurgencia entre a competir electoralmente, resulta apremiante si en realidad se quiere llegar a tan anhelado objetivo que ha sido esquivo por más de 50 años. Hoy, más que nunca, los colombianos deben creer en la democracia para salir de la guerra. Confiar en sus instituciones sin dejar de ser críticos y darle valor a las estructuras que hacen posible y le otorgan legitimidad. Si queremos entrar en un escenario de participación y deliberación, no hay más remedio que darle garantías formales a las diferentes fuerzas sociales que se van a incorporar al escenario político y fortalecer aquellas que se encuentran en funcionamiento. Dentro de la comunidad académica es de conocimiento general que toda democracia representativa necesita de partidos y movimientos políticos como actores fundamentales para la organización social y posterior movilización política de los ciudadanos. Sin embargo, en el seno de la opinión pública se ha venido gestando una serie de mitos o ficciones no sustentadas en hechos ni en teorías que han desprestigiado la figura de los partidos en términos formales y generales, y que frente a la implementación de lo acordado en La Habana se muestran como grandes obstáculos para la organización democrática participativa. Desde la promulgación de la Constitución de 1991, el sistema político colombiano se ha preocupado por pulir progresivamente su aparataje institucional con el interés de incorporar nuevas y diferentes fuerzas sociales al escenario político y fortalecer aquellas que ya se encuentran en la competencia electoral, a veces con avances y otras con retrocesos. Por supuesto, el camino no ha sido fácil, pues ha exigido que durante varios gobiernos se haya intentado generar un cambio en el sistema electoral y de partidos sin mucho éxito. Solo hasta el 2003 se logró reestructurar y racionalizar el sistema partidista colombiano, por medio de cambios fundamentales en el sistema electoral: umbral, listas únicas, voto preferente, cifra repartidora, las reglas del comportamiento legislativo y las normas que rigen a los partidos políticos. La reforma política fue promovida principalmente por partidos tradicionales, conservador y liberal, y los independientes. Sin embargo, contó con el apoyo de algunos congresistas asociados al gobierno de Uribe. Luego vinieron otras reformas políticas en pro de fortalecer los partidos como unidad colectiva principal para la representación. El Acto Legislativo 01 de 2009 estableció medidas en relación a las sanciones a congresistas vinculados con grupos al margen de la ley y a partidos y movimientos políticos, la financiación de campañas políticas, el voto nominal o público, las coaliciones interpartidistas, el cambio de partido, el umbral electoral para obtener personería jurídica. Igualmente, con la Ley 1475 de 2011 se establecieron algunos parámetros para la consecución de la democracia interna en los partidos. Se reglamentó la doble militancia en nuevos términos, al igual que las consultas internas como mecanismo de democracia interna. También se establecieron sanciones a los partidos políticos, límites a la financiación privada de las campañas y se prohibieron algunas fuentes de financiación. Lastimosamente, los partidos políticos de la democracia más antigua y estable de América Latina siguen sin gozar de popularidad y credibilidad. Por lo menos así lo demuestran los altos y continuos niveles de abstencionismo que se repiten elección tras elección y lo que expresan las encuestas. Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la participación política en Colombia siempre ha fluctuado alrededor del 56.52%. En parte, los partidos son culpables de ello, porque no han logrado aglutinar el interés político que en Colombia es en demasía diverso y abstracto. Aunque el paradigma democrático suele concebirse como la mejor opción gubernamental, no dejan de existir visiones negativas que han dado espacio a dos situaciones desde el 2005. En primer lugar, este ha posibilitado que se posicionen propuestas antipolíticas y movimientos antisistema, y en segundo lugar, y de manera asociada, ha conducido a los partidos políticos a una aparente situación de crisis, que sin embargo no ha puesto en juego su continuidad en el escenario político, pues estos aún siguen siendo el único mecanismo exitoso en la conducción de los procesos electorales y por tanto continúan ganando elecciones.
A pesar de las duras críticas de las que son objeto los partidos y los movimientos políticos, estos siguen siendo fundamentales en el sistema político colombiano, debido a que nadie niega que son importantes para que las opiniones de una sociedad diversa y compleja tengan un espacio para el debate y la formación de criterios unificados, así como para lograr una representación efectiva. Por lo tanto, al tener en mente la importancia de los partidos políticos para el funcionamiento efectivo de la democracia representativa, esta parte pretende presentar y refutar a aquellos imaginarios sociales que se han creado en torno a la mala imagen que han adquirido los partidos políticos en los últimos tiempos en Colombia, que sin duda deben ser tenidos en cuenta tras la posible celebración de un acuerdo de paz en el país. No se trata de una defensa de los actuales partidos colombianos, sino de los partidos en su conjunto, entendidos como mecanismos para elegir gobernantes y evitar situaciones de hecho como las que condujeron al conflicto armado que atravesamos a lo largo de 50 años. En esta medida se presentarán y refutarán entonces 5 mitos cerrados sobre los partidos políticos. Primero, el de la idea según la cual se debe prescindir de los partidos, porque están en decadencia. En este apartado se mencionarán algunos sucesos políticos que prueban lo contrario. Segundo, el que asegura que los partidos están en constante crisis y por ello no tiene sentido apostar por ellos porque van a desaparecer. En este caso se acudirá al acervo teórico vigente en la ciencia política para argumentar lo contrario. Tercero, el que afirma que la izquierda no puede llegar a transformar la sociedad por medio del sistema de partidos y las elecciones democráticas, porque no hay espacio para ellos. Se contraargumentará con la relación de hechos históricos que ponen en tela de juicio dicha creencia. Cuarto, la vieja idea de que en Latinoamérica no hay vías para que un líder de izquierda gobierne. Aquí se señalarán las diferentes experiencias iberoamericanas al respecto. Y quinto, el equívoco pensamiento de que los grupos guerrilleros no pueden formar partidos políticos y convertirse en líderes políticos de profesión. Solo se citarán nombres y fechas para refutar este mito, porque está basado en ideas que no corresponden a hechos reales. Primer mito, hay que prescindir de los partidos políticos porque están en decadencia en el mundo entero. La primera idea errada que muchos tienen sostiene que debe prescindirse de los partidos políticos para hacer política, porque estos están en decadencia y ya nadie cree en ellos. Se dice que la participación ciudadana debe darse primordialmente por fuera de los partidos y de las elecciones, porque los partidos están en crisis y las elecciones no garantizan la legitimidad de los gobernantes. Todo esto se fundamenta en el estado de crisis actual de los partidos políticos, hecho que parece incitar a los ciudadanos a pensar que deben participar en la política a través de otras instancias como los movimientos sociales, las veedurías ciudadanas, la protesta social y las demás formas de democracia participativa, en lugar de participar en las elecciones en las que compiten los partidos, pues éstas no generan legitimidad para gobernar. Sin embargo, contra lo anterior hay que destacar el hecho de que las decisiones importantes que afectan a los ciudadanos en las democracias del mundo son tomadas por gobernantes que han ganado elecciones en las que los partidos políticos han disputado el poder. Tampoco se puede olvidar que la mayor parte de las personas aceptan como legítimas estas decisiones, debido a que proceden de representantes elegidos democráticamente. Constantemente se ponen en duda sus mecanismos y sus resultados. Así ocurrió, por ejemplo, en el Foro Urbano Mundial, celebrado en Medellín en abril de 2014, en el que se hizo énfasis en la desigualdad que la democracia sigue promoviendo aún en países desarrollados. No obstante, el modelo electoral no se puso en duda. En ocasiones, algunos autores colombianos han expresado que el sistema electoral no está sirviendo y que sería mejor elegir congresistas por vía del concurso, pero al venir de constitucionalistas tan reconocidos como los que expresan estas bromas dialécticas, esta forma de expresarse no es más que una posición crítica frente al modelo actual, que en el fondo desea su perfeccionamiento, mas no su desaparición. Pero muchas veces el ciudadano no tiene las herramientas para comprender esa ironía académica y en consecuencia piensa que el experto no cree, literalmente hablando, ni en los partidos ni en las elecciones en su conjunto. Los académicos ayudamos a construir esos mitos al hacer titulares en nuestros libros académicos. Pero en nuestras columnas de opinión deberemos ser más cuidadosos, más aún después de considerar el amplio público al que llegan, esto es, propender por no fomentar mitos como este en el que ningún académico serio cree, salvo pocos casos aislados convencidos de ellos. Lo cierto es que si bien la protesta social y las formas alternativas de participación son cada vez más importantes para modificar las políticas públicas en las democracias contemporáneas, la verdad es que casi sin excepción los partidos son los que deciden la mayoría de los temas básicos en los países más importantes del mundo. El principal ejemplo que corrobora este hecho es el país más poderoso del mundo,
Estados Unidos, gobernado por líderes que siempre surgen de los partidos políticos. El Partido Demócrata existe desde 1832 y el Republicano desde 1854, a veces más y a veces menos, pero casi siempre, sobre todo en las últimas décadas, se nota la diferencia cuando gobierna un presidente demócrata o uno republicano, al menos así lo demuestran los cambios que ha hecho el demócrata Obama con respecto a su antecesor, el republicano Bush. En este país quedó demostrado que la democracia permite que los sectores discriminados históricamente pueden llegar a los cargos más altos del gobierno e incluso reelegirse en calidad de proyectos políticos legítimos. Aunque en el mencionado séptimo Foro Mundial Urbano se dijo que en efecto en este país ya no se vivencia el llamado sueño americano porque la desigualdad es creciente y es falsa la igualdad de oportunidades, estos críticos no pusieron en duda el sistema de partidos como concepto, sino su relación con los grupos económicos y expresaron que la democracia bien aplicada podría solucionar el problema. Basta leer La audacia de la esperanza, el libro de Barack Obama, para entender que solo un sistema como el democrático puede llegar a permitir que un profesor de Derecho Constitucional termine en la presidencia y que éste aplique en sus actos políticos sus conclusiones teóricas. Hasta la persona menos imaginada puede llegar a ser la más poderosa del mundo, gracias a un sistema de partidos altamente institucionalizado, aunque con los problemas señalados. A pesar de esas críticas válidas y vigentes, podemos decir que la democracia y los partidos políticos se reafirman hoy más que nunca como la guía para la tolerancia, el entendimiento y el respeto por la diferencia y la paz. Hace 50 años, incluso 20, habría sido tildado de insensato el escritor o productor de cine que hubiese imaginado a Estados Unidos gobernado 8 años por un presidente de raza negra, que en su discurso de segunda posición hablará sobre lo absurdo de la guerra permanente para defender la democracia, de la protección ambiental como un imperativo mayor a la defensa militar, de la obligación del Estado de garantizar la ayuda médica a todas las personas y de la defensa de los homosexuales como una exigencia democrática ineludible. A pesar de ser el más visible, el caso de la actual potencia histórica no es en absoluto aislado. Los 13 países del llamado Grupo de los 12 o G12, que reúnen a la mayoría de los países más ricos e industrializados del mundo, son democracias en las que compiten y gobiernan partidos, aun en medio de crisis económicas. El modelo se mantiene y es aceptado por la gran mayoría de los ciudadanos. ¿O acaso alguien tiene dudas de que no funcione bien, o a veces muy bien, las democracias de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia o Suiza? En este grupo están los ingleses, americanos y franceses, que en ese orden inventaron las democracias, o los suizos, cuyas políticas son ejemplares en algunos aspectos. Pero también están países que aterrorizaron al mundo con regímenes dictatoriales, como Alemania, Italia y Japón, y que se reconstruyeron desde cero, entre las ruinas de la posguerra, sobre la base de un sistema democrático para llegar a ocupar, en gran parte gracias a ello, su puesto en este grupo de los más desarrollados. También en el llamado Grupo BRICS de potencias emergentes conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, casi todos sus miembros son democracias gobernadas por líderes de partidos, con la única excepción de China. Sobre todo la India es la democracia más grande del mundo, con 814 millones de votantes. Por su parte, Rusia es el país más grande del mundo, en términos de territorio, que si bien aún tiene elementos autoritarios, dejó de ser por decisión propia la dictadura más estable, enorme y poderosa de la historia, para adoptar un sistema de elección y partidos. Por su parte, Brasil, el país latinoamericano más poblado, es una democracia con escándalos y crisis sociales, pero también es una flor democrática que nació sobre el pantano de una dictadura prolongada. Por último, Sudáfrica, el país más rico y modernizado del continente africano, como dijo Desmond Tutu en el Mundial de Fútbol, dejó de ser una fea oruga de discriminación antidemocrática para convertirse en la democracia inclusiva que sirve de ejemplo al resto del continente africano. Hasta ahora, la única excepción de esos dos grupos es China. Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha dicho sobre China con motivo del cambio de autoridades y de la insistencia de algunos expertos en que el nuevo líder Xi Jinping no es de una línea claramente pro-democrática, este país lleva camino a convertirse en la más grande democracia del mundo. Probablemente el cambio va a ser cuidadosamente programado con 5 años de anticipación o más, dotado de estrategias necesarias para no generar desorden político y seguramente para que el Partido Comunista se mantenga en el poder por lo menos durante la siguiente década.
Asia será entonces el centro democrático del mundo, porque India y China tendrán juntas unos 3.000 millones de habitantes para cuando se estabilicen las reglas democráticas, mucho más que Europa y América juntas, donde están concentrados los regímenes democráticos. El confucianismo, aún presente en la mentalidad de los chinos, según el cual la obediencia a la autoridad es prioritaria, permitirá que esa nueva máquina china, la gran democracia, funcione quizá con la precisión que en otros países de mayor tradición no hemos logrado aún. Justamente la democracia se convertirá en una máquina más a copiar y rediseñar al estilo chino para el Partido Comunista, porque éste descubrirá paulatinamente las bondades del sistema, más allá de las cuestiones ideológicas, rotación de cargos desde la base, división de poderes y reglas de juego abiertas. En especial, comprenderán que de ese modo les resultará más fácil mantener sus privilegios y acopiar nuevas riquezas sin el peligro de un gran choque social. Si todo lo anterior no es suficiente, se debe recordar que los 27 países de la Unión Europea son democráticos, con competencia de partidos. Toda la Unión, en la que antes había dictaduras de derecha, como España, Grecia y Portugal, y de izquierda, como República Democrática Alemana, Rumania, Bulgaria, Polonia, etc., hoy es unánimemente democrática. Ya no son unos países al norte y otros al centro, sino un total de 27 países, o sea, toda la Europa histórica y geográfica. Las democracias en Europa están más vivas que nunca y evidencian partidos políticos fuertemente estructurados, tanto programáticamente como en su organización interna. Eso no significa que no estén afectadas por las crisis económicas, especialmente los partidos de izquierda, sobre todo en España y África. No obstante, el modelo de partidos no está puesto en duda en ninguno de esos países, así lo demuestra el fugaz desvanecimiento que han tenido los movimientos antiglobalización y los llamados indignados que los ponían en cuestión. No se trata solo de Europa, sino nuestro propio territorio. Aquí también los partidos se han impuesto contra toda predicción. América Latina, donde por décadas solo hubo 3 o 4 democracias a la vez, Costa Rica, Colombia, Venezuela casi todo el tiempo, mientras el resto eran dictaduras con fuerte represión o guerra permanente. Ahora es también una especie de Hispania Nova de democracias en las que los partidos políticos compiten por el poder. No son casos aislados, pues se trata de nada menos que 20 países. Incluso en la parte insular se ha ido imponiendo el sistema democrático. Le hace el caso de República Dominicana, un país en donde esto parecía imposible. Aunque aún son excepciones Cuba y en cierta forma Puerto Rico por su dependencia, aunque su gobernador es elegido ya hace bastante tiempo. Si a esto sumamos los países de habla inglesa, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y otros, y de otras lenguas, hablamos de una América democrática, que sumada a Europa democrática más Rusia e India, Japón, Australia y Nueva Zelanda, hace parte de un planeta abocado al sistema de partidos para elegir gobernantes. ¿De dónde salió entonces la idea de que los partidos están en decadencia en el mundo? Por supuesto no sucede lo mismo en África y Asia, pero incluso muchos países asiáticos y africanos que antes eran dictaduras han hecho el tránsito hacia democracias de partidos, con dificultades, claro, pero siempre en el intento de abandonar cada vez más los modelos autoritarios. Fuera de la misma Sudáfrica, es importante ver cómo países dominados por dictaduras de derecha durante la Guerra Fría por fin llegaron a ser democracias de partidos, como es el caso de Indonesia y Filipinas, aunque sigan enfrentando algunos aprietos. Por añadidura, la mayoría de países que aún no son democráticos en firme están haciendo esfuerzos para democratizarse y funcionar como democracias de partidos. Son muchos los ejemplos en el mundo, pero los más recientes son Túnez, Egipto, Libia y Siria. Es decir, la corriente va en dirección a crear nuevas democracias de partidos, mas no a que desaparezcan como dice el mito. La conclusión que se puede dar con respecto al primer mito es que hoy en día el poder político para hacer cambios importantes se alcanza a través de elecciones en las cuales compiten partidos. Si bien los ciudadanos pueden y deben ir más allá de la simple elección con formas de participación alternativas, también están obligados a saber elegir concienzudamente y lograr partidos políticos más fuertes, pues esta es la forma más efectiva de hacer que se hagan leyes y se ejecuten políticas públicas consideradas necesarias por ellos. No se trata de un consejo personal o ideológico, sino de una constatación de la realidad actual del mundo como se ha explicado continente por continente. Es increíble que en tiempos de hiperinformación virtual y el acceso masivo a los medios de comunicación, estos hechos tan contundentes sobre las democracias de partidos sean ignorados por tantas personas, las mismas que siguen hablando de los partidos políticos como si se tratara de un fenómeno en extinción en el mundo en este siglo XXI, y no la regla, tal como demuestra esta simple constatación. Segundo mito.
Los partidos van incluso a desaparecer por la crisis de representación. ¿Para qué apostar por ellos? Se sostiene que los partidos van a desaparecer producto de la crisis de representación, pero autores como Claude von Behm insisten en que la pérdida de representación de los partidos no significa una decadencia de los partidos políticos, sino un simple cambio en las funciones que asumieron hace menos de un siglo por otras acordes a las transformaciones políticas. Se trata más bien, como sostiene el autor, de unos gigantes desconcertados que deberían inventarse si no existieran. Antes eran más intermediarios entre la sociedad y el Estado, hoy se dedican a reclutar élites políticas, diseñar políticas públicas y a la formación política de los ciudadanos. Por eso, von Behm afirma que los partidos se debilitaron, pero el estado de partidos, como se demostró al punto anterior, se fortaleció. De manera que hoy en día la democracia representativa, sin perjuicio de su fundamento popular, depende de la mayoría de los mecanismos electorales y la transferencia representativa del poder. Esta se ha convertido en la única forma posible de democracia moderna, debido a que ha logrado adaptarse a las nuevas realidades del mundo cambiante. En efecto, ha logrado que los partidos políticos estén en el centro en razón a su adaptación a las nuevas circunstancias. Ejemplo de lo anterior es lo que afirma Norberto Bobbio, experto en la nueva izquierda mundial, quien señala que la izquierda hoy defiende al Estado democrático y a la competencia partidista, cuando antes veía al Estado democrático y a los partidos como enemigos. Según él, la izquierda ahora necesita el sistema partidista porque es consciente de que es la única forma de contener el poder arrasador del mercado y el capitalismo salvaje en medio de una imparable globalización. De hecho, el autor afirma que la única posibilidad actual de lograr que haya un nuevo pacto redistributivo en el mundo, eliminada la vía de la revolución violenta, es con el triunfo de los partidos de izquierda en un buen número de democracias. Por otro lado, Angelo Panebianco, experto en estudios sobre corrupción de los partidos, señala que estos no son mafias imparables, como decía Easton, sino organizaciones que se mueven entre ideales e intereses. Este académico explica que los partidos no son unas corruptelas de amigos como se cree, sino que como toda organización enfrentan dilemas, entre ellos la urgencia de defender los principios o intereses de los que maneja el partido. Por ello, tratan de articular ambas cosas sin que la corrupción sea siempre el camino a elegir. Así, a la vez que buscan sus intereses, el ideal del partido no desaparece, al mismo tiempo que dan ventajas a algunos miembros, a otros solo les dan la sensación de pertenencia, y de esa forma no son ni mafias ni ángeles. Manuel Alcántara, el experto en partidos latinoamericanos que más ha estudiado uno a uno, indica que los partidos son muy importantes en América Latina. En todos sus textos, al hacer el balance de los partidos políticos en la región en el último cuarto de siglo, señala que los resultados son bastante positivos en muchos aspectos. Aclara, sin embargo, que aunque ya existen desde vieja data las estructuras institucionales que caracterizan una típica democracia de partidos, los actores aún no se logran ajustar a su papel como escenarios para la representación de intereses ciudadanos, y por lo tanto aún hay importantes retos por enfrentar. Esta conclusión, presentada luego de un amplio estudio sobre los partidos en América Latina, ha sido corroborada con variaciones en sus escritos y discursos posteriores. En lo referente a Colombia, los expertos coinciden en que si bien hay serios problemas con sus partidos, la vía es mejorar el sistema electoral e institucionalizar los partidos para tener una democracia con menos contradicciones. En particular, el grupo de investigación UN Partidos, dedicado por 15 años al estudio de los partidos políticos en el país, ha indicado reiterativamente y con estudios que el sistema de partidos nacional no se ha hundido como el de algunos países vecinos, sino que incluso ha mejorado, por lo menos comparativamente. El sistema de partidos de Colombia y los propios partidos han ido evolucionando positivamente desde 1991, en contraste con lo que se piensa. Gracias a las reformas políticas y a las transformaciones internas de los partidos, ni siquiera acontecimientos tan graves como el genocidio de la Unión Patriótica o la parapolítica han destruido la vida partidista, como sí ha sucedido en otros países no muy lejanos. De alguna forma, el sistema de partidos que se ha venido construyendo ha sido preparado para recibir a los llamados partidos antisistema, que estaban por fuera del juego democrático y ahora van a entrar en la contienda política electoral. En estos mismos textos, el Grupo de Investigación de Partidos Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, UN Partidos, ha señalado que existen grandes obstáculos, como el mencionado en democracias prepago, pero siempre haciendo énfasis en que la apuesta debe ser reforzar el sistema de partidos y no atacarlo, más aún a portas de un escenario de posconflicto. Tercer mito.
La izquierda no puede contar con las elecciones ni con el sistema de partidos para llegar al poder. El tercer imaginario errado o mito apunta a que la única manera que tiene un grupo político autodenominado de izquierda de lograr que se apliquen sus políticas públicas redistributivas es haciendo una revolución o presionando desde los movimientos sociales, pero no a través de los partidos políticos. El argumento de este imaginario sostiene que aunque la democracia diga que busca la igualdad, al ir acompañada del modelo económico capitalista, ésta se convierte en una forma de legitimar la desigualdad entre los ricos y los pobres, con la ficción de un sistema electoral, el cual está dominado por los poderosos que nunca permitirán esos cambios. Si no se puede hacer la revolución, por lo menos hay que crear un gran movimiento social que imponga decisiones a los políticos, pero no caer en la trampa de hacer vida partidista, porque esto legitimaría la democracia capitalista en la que nunca habrá justicia posible. Frente a esta falsa idea, debe decirse que desde la publicación del Manifiesto del Partido Comunista en 1848 por Marx y Engels han pasado muchas cosas para pensar que la revolución sigue siendo la única forma de lograr sociedades más justas. Esto se sustenta en que los proletarios europeos, que eran los llamados a hacer las revoluciones, pasaron a ser una pequeña minoría, casi inexistente en la Europa occidental, gracias a la instauración del estado de bienestar y a sus políticas de universalización. Con ello se demostró además que en la democracia capitalista sí era posible lograr alguna redistribución a partir de la competencia partidista, aunque ha habido crisis y retrocesos, sobre todo en tiempos de economías débiles como el que viene sucediendo desde 2008. Es importante recordar que fue justamente gracias a las ideas de Marx y al movimiento obrero internacional que se introdujeron estos cambios. El peligro de una revolución violenta y la presión de los obreros e intelectuales obligaron a las democracias a transformarse de un simple liberalismo a una democracia social con aspiraciones redistributivas. Es decir, sin la revolución bolchevique y todos los intentos revolucionarios en Europa, muchos de ellos experiencias fallidas, pero con amplio respaldo social, como el liderado por la alemana Rosa Luxemburgo, el cambio de democracias más igualitarias hubiera sido mucho más lento o quizá no se hubiera dado. Por otro lado, no debe desconocerse que las grandes experiencias revolucionarias tuvieron costos muy altos en términos de vidas y libertades, y que la supuesta igualdad lograda con ellas fue muy controvertida e insostenible económicamente en los mínimos logrados. Nótese cómo casi la totalidad de los países que tenían ese modelo lo abandonaron, con excepción de China, Cuba, Corea del Norte, Bielorrusia, Laos y Vietnam, y lo reemplazaron por democracias de partidos con mayor o menor éxito. Rusia, Letonia, Estonia, Lituania, Ucrania, Moldavia, Polonia, República Checa, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Albania, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Kosovo, Camboya. El caso de la Unión Soviética es el más altisonante. Un acelerado proceso de desarrollo le permitió en 40 años pasar de ser un sistema semifeudal a vivir una de las experiencias del capitalismo industrial más avanzado para su época. Sin embargo, dicho avance tuvo costos nefastos para la humanidad. Aunque el régimen nunca aceptó la tiranía y crueldad, tampoco se reconocieron cifras oficiales de su parte, se estima que el paso de la Unión Soviética por la historia humana costó la vida de 20 millones de personas, sin contar los 26 millones que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Lo más interesante es que los países que aún tienen esos modelos ya no cuestionan en general las democracias de partidos en otros países y solo piden que se les reconozca su autodenominación. De hecho, la propia Cuba es el lugar de reunión para el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla comunista, por lo que se entiende que este país ve con buenos ojos el fin del conflicto armado y no concibe las revoluciones violentas como una vía hacia la justicia social, aunque antes fueran su inspiración. Pero, quizás lo más importante en este tema es que hoy existen muchas experiencias de partidos autodenominados de izquierda que se han dado a la tarea de gobernar y asumir todas las implicaciones que el proceso gubernativo trae consigo. Hoy el Estado no es solo un comité que administra los problemas comunes de la clase burguesa, sino también el andamiaje que construyen los colectivos humanos del mundo para resolver problemas de convivencia inherentes al hombre. Por último, este mito está resuelto desde que la izquierda mundial se dividió hace muchos años entre los partidos de la revolución violenta y los defensores del socialismo logrado a través de las elecciones. Estos últimos han ganado muchísimas elecciones, han gobernado en Europa varias veces y en general han demostrado que la izquierda sí puede llegar al poder a través de elecciones.
Así lo expuso en el AI Festival de Cartagena en 2014 Felipe González, antiguo camarada de Isidoro y quien gobernó con el Partido Socialista Obrero Español en ese país por 14 años. La izquierda comprendió que hay que crear riqueza para redistribuirla. Ahí es donde aceptaron la democracia capitalista hace muchas décadas. En síntesis, es un mito que la izquierda no pueda llegar al poder a través de elecciones e incluso quedarse en su posesión durante varios periodos. Cuarto mito. En Latinoamérica, un líder de izquierda no puede llegar al poder por elecciones ni partidos. Este mito se construyó con base en el golpe militar contra Allende en Chile, el cual hizo pensar a muchos que un líder de izquierda siempre sería víctima de un golpe militar, y por eso que la única opción era la revolución. Pero esto no sucedió, como lo demuestran los siguientes hechos contundentes. En Venezuela, la izquierda ha gobernado 14 años y llegó al poder a través de elecciones. Aunque la elección de Hugo Chávez es producto de una profunda crisis partidista en el vecino país, su gobierno, a sabiendas de la importancia que tienen los partidos políticos, impulsó, desarrolló y fortaleció el Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, la hegemonía de las fuerzas izquierdistas ha empujado a las fuerzas disidentes a unirse cada vez más tras haberse generado un referente de unidad que está muy cerca de convertirse en un frente amplio de movimientos derechistas asociados con las clases medias y altas del país. Chávez y Maduro son líderes de izquierda que han logrado gobernar sin llegar a las armas. Chávez fue golpista y víctima de un golpe, pero hasta su muerte nunca llegó a intentar mantener el poder violentamente. Maduro está en una crisis en este sentido y ha roto esa costumbre. En todo caso, la izquierda ha gobernado en Venezuela durante 14 años, dentro de un esquema democrático con elementos a veces muy autoritarios, que de momento no han roto el sistema, aunque esté en serio peligro. En Ecuador, la izquierda gobierna hace 10 años, y esto ha sido ganando elecciones. El reciente pasado de este país estuvo marcado por la inestabilidad institucional y la baja gobernabilidad, que contrastaban con la fortaleza de los movimientos sociales ciudadanos e indígenas. Ahora, su movimiento Alianza País ha logrado estabilizarse a través de la firma de varios acuerdos políticos con otros partidos de relativa importancia. Sin embargo, no se descarta que continúe evolucionando hasta establecerse como partido político con vocación de permanencia a largo plazo. Por un lado, Correa fue un gobernante de izquierda que, a diferencia de Venezuela, tuvo un gran éxito económico y social con sus directrices y políticas. Hoy, el actual presidente, Lenín Moreno, ha demostrado ser muy crítico a la hora de gobernar. Por encima de Venezuela, Ecuador es una mejor muestra de que la izquierda no solo puede gobernar en Latinoamérica, sino que lo puede hacer bien, aunque también ha habido tintes autoritarios en su gobierno. En Bolivia, la izquierda gobierna hace más de 10 años, por mediación de un partido, que antes era Movimiento Social, llamado Movimiento al Socialismo. Evo Morales es uno de los mejores ejemplos de que los líderes de la protesta social pueden obtener su vocación de poder a través de una colectividad política. Además de ello, Morales se convirtió en el primer presidente de origen indígena en gobernar Bolivia, un país cuya población es multiétnica y pluricultural, hecho que hace de él demasiado diverso y por ende difícil para la generación de consensos políticos. Sin embargo, Morales y su movimiento lo han logrado, aunque con crisis continuas y decisiones que a veces implican autoritarismos indebidos. Bolivia es prueba de que la izquierda puede gobernar y hacerlo en condiciones adversas. El mayor o menor éxito de estas gestiones es una cuestión aparte que merece un debate separado, pero sin duda se trata de una revolución de izquierda pacífica e indígena que ha logrado mantenerse en el poder durante un buen periodo. En Brasil, gobernó un partido de izquierda durante más de 10 años, tras haber ganado las elecciones. Luis Ignacio Lula da Silva viene de la tradición sindicalista y fue uno de los grandes opositores a la dictadura en su país durante los años 70 y 80. Luego de varios intentos, llegó a la presidencia en 2003, junto a su Partido de los Trabajadores, que era de origen socialdemócrata. Por su parte, Dilma Rousseff viene de una familia de clase alta, que además recibió educación universitaria de calidad. A pesar de ello, se enlistó en la guerrilla colina y pasó 3 años en la cárcel por luchar en contra del régimen militar. Ambos expresidentes son de izquierda y han tomado medidas para profundizar la justicia social en su país desde una ideología claramente socialista. Lo más interesante es que a pesar de la corrupción en el Partido de los Trabajadores con escándalos como el Mensalao, ganó 3 gobiernos consecutivos y ha sido desgastado ante la opinión pública, razón por la cual ha tenido que enfrentar un fuerte movimiento social que los cuestiona. No obstante, Brasil es la mayor prueba en Latinoamérica de que la izquierda sí puede gobernar tras ganar una contienda electoral. En Uruguay sucede lo mismo, desde 2005 gobierna un partido de izquierda.
El Frente Amplio es un buen ejemplo de la organización colectiva de distintas fuerzas ideológicas que apuntaban hacia la izquierda. Se formó una coalición del Movimiento de Participación Popular, Asamblea Uruguay, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Nuevo Espacio, el Partido Obrero Revolucionario, Alianza Progresista, la Vertiente Artiguista y el Partido por la Victoria del Pueblo. Fundado en 1971, desde 1990 tuvo experiencia en el gobierno de Montevideo y ya lleva 2 gobiernos en el poder ejecutivo. Su expresidente es una figura mundial por su estilo de vida sencillo y su manejo no populista del poder. En Argentina gobernó desde 2003 el ala izquierdista del partido político del justicialismo y lo hizo por medio de las elecciones hasta 2015. Los Kirchner se caracterizaron por ser uno de los más férreos opositores a los gobiernos de Carlos Menem, representante del brazo neoliberal del justicialismo. Su mérito sin duda fue haber sacado al país de la profunda crisis económica y fiscal en la que le dejó la profundización de las políticas neoliberales de los 90 y la falta de respuesta efectiva del expresidente Fernando de la Rúa ante la crisis inminente. También enfrentaron paros y oposición popular, pero no puede decirse que no se les permitió gobernar como presidentes de izquierda. Hoy son un ejemplo más de que es un mito esa presunción según la cual las elecciones no son vía para los líderes con tendencias izquierdistas. En Chile gobernó una coalición de partidos de izquierda y centroizquierda. Michelle Bachelet militó en su juventud en el Partido Socialista de Chile y sufrió en carne propia el golpe militar de Augusto Pinochet al ver a su padre morir en prisión y a su madre huir de la opresión militar. El Partido Socialista necesitó una coalición con el Partido Demócrata Cristiano para llegar a la presidencia. Luego sufrió un proceso de debilitamiento, cuando muchos de sus líderes renunciaron al partido. Su fuerza política se debilitó aún más durante el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, tras un fuerte movimiento social opositor, Bachelet regresó como presidenta y Chile es de nuevo gobernada por la izquierda. En El Salvador gobierna un partido de izquierda desde el año 2009. Se trata de uno de los países más violentos del mundo. Luego de haber sufrido una guerra civil entre 1980 y 1992, el escenario del conflicto dio lugar a la competencia electoral entre 2 fuerzas partidistas, la izquierdista del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y la oficialista, encarnada en la Alianza Republicana Nacionalista. Desde entonces compiten electoralmente. En 2009, Mauricio Fuentes, por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, logró llegar a la presidencia. Incluso en 2014, un exguerrillero, Salvador Sánchez, ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales. En Perú, recientemente gobernó un líder de izquierda que ganó las elecciones en 2011. Ollanta Humala, militar de profesión, fue un fuerte crítico, opositor y golpista contra el gobierno de Alberto Fujimori. Para lograr la presidencia de 2011, tuvo que concertar una alianza electoral entre su Partido Nacionalista Peruano, el Movimiento Político Lima para Todos, el Partido Comunista Peruano y el Partido Socialista Revolucionario. Su elección estuvo marcada, entre otros factores, por el miedo que despertaba en muchos peruanos el recuerdo que traía consigo el expresidente Fujimori, dado que su hija, Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza 2011, era la segunda candidata más opcionada a la presidencia. Humala, al ser elegido, es otro gobernante de izquierda que rompe con el mito. En Nicaragua gobierna un líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde el 10 de enero de 2007. Daniel Ortega ya había gobernado anteriormente Nicaragua, entre 1985 y 1990, pero posteriormente perdió las elecciones contra la Unión Nacional Opositora, y solo hasta las elecciones de 2006 volvería a recuperar el poder. El Frente Sandinista de Liberación Nacional fue una guerrilla que combinaba el marxismo-leninismo con el nacionalismo. Su proyecto armado logró derrocar el régimen dictatorial de la familia Somoza, luego de combatir contra las fuerzas norteamericanas que apoyaban a los dictadores. Es bastante controvertido por muchos aspectos, pero es un líder de izquierda y ex jefe de una guerrilla triunfadora, que volvió a la democracia y que demuestra que sí son posibles los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Quinto mito. Es imposible convertir un grupo guerrillero en un partido político o reconvertir líderes guerrilleros en políticos de profesión. En Centroamérica, la mayoría de los movimientos guerrilleros que sobrevivieron a la Guerra Fría renunciaron a la opción de hacer la revolución violenta y están participando activamente en la vida electoral y de partidos. Son ejemplos el Frente Sandinista en Nicaragua, el Farabundo Martí en El Salvador y la Unión Revolucionaria Nacional guatemalteca. El caso del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en Uruguay también es emblemático, porque actuó como guerrilla urbana durante los años 60 y solo hasta 1989 se integró a la concertación del Frente Amplio Uruguayo.
En el tiempo que duró la dictadura, hasta 1985, muchos de sus líderes estuvieron presos y fueron sometidos a tratos inhumanos. En este grupo está incluido el expresidente José Mujica, quien pasó en la cárcel varios años, en condiciones pavorosas para cualquier ser humano. Sin embargo, hoy no muestra rencor y cree profundamente en los proyectos democráticos y republicanos. En Sudamérica, otros líderes de grupos guerrilleros que fueron derrotados militarmente se sumaron a la vida de partidos con el regreso de la democracia. Incluso sus miembros han sido presidentes, como Dilma Rousseff del PT, quien perteneció a la guerrilla Colina, posteriormente conocida como Bar Palmarés. Este grupo insurgente se hizo popular a nivel internacional por su intento de ajusticiar al general boliviano que capturó y ejecutó al Che Guevara. En Bolivia, Álvaro García Linera, el actual vicepresidente, participó en la guerrilla indigenista maoísta durante los años 90 y en el ejército guerrillero Tupac Katari. Aunque su trabajo fue como ideólogo, fue arrestado y acusado por la destrucción de bienes públicos y estuvo 5 años en la cárcel. El expresidente Chávez, aunque no fue guerrillero, fue militar golpista de un grupo de izquierda revolucionaria denominada el Movimiento Bolivariano Revolucionario. Su ideología era fundamentalmente bolivariana. En 1992 intentó un golpe de estado fallido, fue llevado a la cárcel y llegó al poder por elecciones años más tarde. Otro caso que ya reseñamos en el punto anterior fue el del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien perteneció al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El partido que gobierna en El Salvador, el Farabundo Martí, participó en la guerra de guerrillas. Y para acercarnos más a nuestra realidad, se debe mencionar al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, electo democráticamente. En este punto también es de mencionar el exgobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, electo congresista en 2014, quien perteneció a la guerrilla urbana del M-19 que operó entre 1974 hasta finales de los años 80. Conclusión. Como reflexión final de este capítulo, se debe decir que además de reconocer un gran número de derechos individuales, sociales, económicos, culturales, colectivos y de ambiente, la Constitución de 1991 se erigió como un texto contencioso, en la medida en que al preocuparse fuertemente por la eficacia de los derechos que ella misma reconoce, implementa un sistema de acciones constitucionales para la protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la Carta. Eso quiere decir que la Carta se adaptará las veces que sea necesario y que se le podrán incorporar las herramientas institucionales pertinentes desde que su fin sea lograr el cumplimiento efectivo de los derechos y, en últimas, la consecución final de los principios constitucionales. Por lo tanto, en un escenario de posconflicto, si bien una asamblea constituyente puede ser viable, por lo pronto la Constitución actual está diseñada para generar los cambios necesarios en aras de hacer posible este nuevo escenario. Según la Constitución, Colombia se constituye en un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Todo lo presentado permite ver que a pesar de estar en crisis y de la poca confianza que los ciudadanos dicen tener en los partidos políticos, estos últimos son los principales protagonistas colectivos de la vida política en Europa y América. Nótese, por ejemplo, que hasta en Asia y África han ganado terreno. No están entonces al borde de la extinción, como se piensa, y no es necesario prescindir de ellos por ese motivo para buscar otras formas de competencia política por el poder. Además, los partidos no deben ser desechados por el imaginario de que van a desaparecer, porque aún en medio de su crisis están cumpliendo varias funciones importantes. Ayudan a defender al Estado del mercado. En América Latina han sido claves en los últimos 25 años, y hasta en Colombia han evolucionado con avances y retrocesos. Por su parte, la idea de que la izquierda no puede hacer cambios a través de las elecciones y los partidos también es equivocada, porque fue la izquierda, por medio de los partidos, la que transformó y humanizó la democracia, y la que respaldó con más fuerza la generalización del estado de bienestar. En contraste, las experiencias revolucionarias tuvieron un alto costo y no tantos beneficios, razón por la cual fueron abandonadas en muchos países, incluso por aquellos que más las defendieron. Ahora bien, el temor de que a través de los partidos y las elecciones la izquierda no podrá llegar al poder porque sería desplazada por un golpe militar como en Chile ya no es cierta. Así lo demuestran los casos de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina y Nicaragua. Por último, tampoco es verdad el imaginario según el cual resulta imposible convertir con éxito grupos guerrilleros en partidos políticos y líderes guerrilleros en candidatos electorales.
Varios líderes políticos mundiales que han llegado a la presidencia antes estuvieron vinculados a grupos armados. Incluso grupos guerrilleros enteros se volvieron partidos y gobiernan o han gobernado en Latinoamérica. Por lo tanto, los ciudadanos no deben renunciar a sus métodos legítimos de participación directa, los movimientos sociales, las organizaciones de masas y la protesta social. No obstante, deben saber que para tener una incidencia real en las leyes que se aprobarán y en las políticas públicas que se aplicarán, es fundamental que participen también como votantes y militantes de partidos políticos. Todo lo anterior implica también que un acuerdo de paz requiere de la implementación de reformas que permitan que esa lucha electoral se amplíe y de políticas públicas que promuevan el fortalecimiento de los partidos políticos de todas las ideologías políticas de orientación democrática. Por lo tanto, el tema de los partidos políticos y el sistema electoral no es accesorio, sino antes bien sustancial al éxito mismo de esa transición política. De una democracia otrora restringida o controlada y en algunos momentos asediada por grupos con fuerza militar como la guerrilla y otros más, a una democracia finalmente sin apellidos.